Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a nuestros dos invitados. Comienzo por la dama Cecilia Miller, que nuevamente nos está visitando, coordinadora del programa de prevención de drogas en el mundo del trabajo. ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Cecilia, muchas gracias placer, nuevamente por la invitación. Y bueno, y también nuevamente con nosotros Gerardo Rey, director de Trabajo, que también llega para hablar de este tema. Gerardo, un placer nuevamente tenerte en Arriba Gente. Muchas gracias. A propósito y un poco, no solo de lo que hemos hablado con anterioridad, no solamente del decreto aprobado hace algún tiempo atrás por el Poder Ejecutivo que prohíbe el consumo o la tenencia de alcohol o de diferentes sustancias en el ámbito laboral, sino más precisamente a partir del seminario Prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral. Esto se desarrolló en Torre Ejecutiva de Presidencia, ¿no es así, Gerardo? Sí, yo participé como invitado. Eso es una iniciativa de la Junta Nacional de Drogas y la delegación del PIT-CNT. Cecilia fue una de las principales articuladoras de ese seminario, en la que se pusieron distintas miradas. Como tú decías, hay un nuevo decreto. Y es bien importante recordarle a las personas que nos están mirando de que el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, se limitó a firmar una propuesta que lleva el consenso de los empleadores, de los representantes sindicales y los representantes del gobierno. Entre las tres partes elaboramos una propuesta que en realidad es un mínimo, es decir, ponerle un piso mínimo hacia el abordaje del consumo de alcohol y drogas en el trabajo, y hecho con mucha responsabilidad. Es decir, este problema existe, es uno de los tantos temas que se abordan en esos ámbitos tripartitos, y entre las tres partes nos pusimos de acuerdo en los criterios para llevarlos adelante. Cecilia, y con respecto a la intención fundamental del seminario, más allá del título de que habla de una prevención, es decir, creo que es a lo que todos apuntamos, a la prevención, pero el interactuar con diferentes actores que tienen que ver con el mundo de trabajo, ¿qué conclusión arrojó? En definitiva, lo que permitió este seminario fue hacer una puesta a punto, un estado de situación del abordaje que se viene haciendo desde hace una década, y en el salto cualitativo que implica este consenso de diálogo social que termina teniendo su forma en el decreto 128. Implicó sumar miradas que de alguna manera el cambio de paradigma en este tema de abordaje de drogas en el trabajo y demás se estaban dando, sumarlas y ponerlas en común. Básicamente lo que refiere a los cambios de paradigma en la jurisprudencia. Sí. ¿Verdad? Que es sumamente importante, porque cuando todo lo que hacemos en el interín falla, terminamos en la justicia. Y después también sumar una mirada independiente del Instituto del Derecho del Trabajo por una de sus integrantes en un trabajo de iniciativa propia en relación a lo que ha sido la negociación colectiva en este proceso. Eso es sumamente importante porque permite encuadrar claramente este proceso, ¿no? Que a veces uno tiene percepción, se maneja en lo que discute, bueno, lo pone parámetros objetivos. Y el otro parámetro muy interesante para nosotros fue el de la participación de un experto español que trajo la Junta Nacional de Drogas, que en realidad es de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras, pero es el delegado de las centrales sindicales españolas en el Plan Nacional de Drogas de España, y que ha acompañado este proceso, porque cuando iniciamos este trabajo tomamos como modelo el de Plan Nacional de Drogas, porque ellos ya tenían, cuando nosotros empezamos, 20 años de trabajo en esto, habían pasado por situaciones de consumo muy complejas socialmente, como fue el consumo de heroína y demás, ¿no? Y desde el principio, esta es la cuarta visita que hace José Rodríguez Valdés a Uruguay acompañando el programa. Estuvo desde el inicio, desde el primer foro en el 2006, y a su vez hemos tenido un intercambio de 2 pasantías del equipo del programa allá, de manera que muchas cosas que nosotros estamos afrontando ya se han vivido allí, y eso ayuda mucho a tener una mirada externa en los procesos nacionales también. Claro, Cecilia, ahora para ponerlo en concreto y que la gente nos pueda entender claramente, de acuerdo al decreto al que hacía referencia Gerardo, al trabajo y a la experiencia que se ha desarrollado desde el punto de vista de la normativa, hoy, si yo en horario de trabajo me fumo un cigarrillo de marihuana,
¿estoy en falta o estoy en mi derecho? Estás en falta. En el trabajo estás en falta. Ujú. ¿Ah? Pero en tu vida particular no. Y una de las cosas que te garantiza este decreto es que los controles que pueden hacerse acordados o en el ejercicio de las responsabilidades y derechos de los empleadores no van a poder invadir tu vida privada. ¿Y qué responsabilidad puedo tener si, digamos, si eso se constata en un horario laboral? ¿Puedo pasible de sanciones? No, sí, a ver, es una falta. Lo que claramente encausa el decreto, una vez que se identifica, ya sea porque se te ve fumando o porque por un control aleatorio se comprueba positivo, es que, bueno, que no podés trabajar en esas condiciones y en principio se te envía para tu casa. Cuestión que si no sabías de la normativa, de ahí es más, estás advertido de que no se puede. En una segunda instancia que te suceda, si te volviste a poner en la misma situación, presumimos que alguna dificultad para posponer el consumo estás teniendo, ¿no? Porque ya sabes que no se debe, ya te implicó retirarte, entonces, lógicamente, deberías de cuidarte para que no te pase, y si querés consumir ese cigarrillo de marihuana, lo harías fuera del horario de trabajo, después del trabajo concretamente. Si te pones en esa situación, se presume que, bueno, que tal vez te está costando hacer eso. Y el decreto prevé que se encauce a una consulta de salud. Una consulta de salud que determine si tú tenés un nivel de dependencia, porque en ese caso, y esto es una de las cosas más interesantes de lo que planteó la doctora Rivas en el seminario, no tenemos el elemento de voluntad en la acción que permite la configuración de notoria mala conducta. ¿Ah? Porque si tú tenés una dependencia, lo que tenés precisamente afectada es tu voluntad. Claro. Entonces, esto me parece que es un salto en calidad en este tema impresionante. Lo que pasa, claro, hay una línea muy delgada en cuanto a vulnerar los derechos de privacidad de la persona, del trabajador, versus lo que determina el propio decreto para lo que es el régimen laboral, ¿no? Bien, en principio, si tú estás fumando a la vista de todo el mundo, sos tú el primero que estás poniendo la situación. Claro. Me refiero a una sospecha de un consumo de alguna sustancia problemática. No hablemos de sospecha ni de dudas de que me parece que Danilo consume, no. Hablemos de que Danilo concurre al trabajo y no está en condiciones. Yo soy empleador y siento el olor a alcohol de una persona. No vale, se puede. No vale. Lo que establece el decreto son indicadores conductuales. Ajá. Vale decir que es notorio que tenés afectadas tus capacidades para el desarrollo de la tarea. Pueden ser indicadores motrices, puede ser que no te concentrás, que tenés dificultad en el habla. Ahí está. Pero notoriamente no estás en condiciones. Y si no es por un consumo, es por otra causa que también habrá que ver. Está bien, porque lo que determina es que no estás en condiciones. No la sospecha, no la intuición, no que me parece, no que tenés cara de... Claro, porque ahí hay una delgada línea, ¿no? Claro, por eso dice el decreto dice conductuales, y fue una discusión técnica y con los técnicos de las cámaras, ¿está? Porque, no es si fumó un porrito o se puso pachuli. Claro. No se habilita eso. Exactamente. Y en cuanto al tema del control, ¿cómo están las empresas? ¿Están debidamente asesoradas? Porque volvemos un poco al ejemplo que daba Danilo. No es un tema de percepción, tiene que ser un tema concreto, por lo menos así es lo que establece el decreto, ¿no es así? Sí. Te diría, ¿en qué etapa se encuentra eso? Yo creo que hoy las empresas están consultando, muchas de ellas al Ministerio de Trabajo, las propias empresas están consultando también al PIT-CNT, se da el caso, y se están haciendo actividades como las de la Junta Nacional de Droga. Ayer yo participé con una actividad hecha por una consultora privada hacia los empresarios para saber exactamente esas cuestiones que planteaba Danilo y un tema relevante que es el que acaba de señalar Cecilia. ¿Cuál es el asunto? Hay una creencia que no tiene mucho sustento, hay que decirlo, que es que este decreto impide a los empleadores ejercer su facultad disciplinaria. Eso en absoluto está en cuestión. Lo que se aclara, y lo aclara muy bien la intervención de Cecilia, es que arroja luz a los procedimientos. Aquello de, yo te despido por notoria mala conducta, y mi única prueba es el que hay un par de testigos que decías que tú tenías aliento alcohólico, eso ya con el decreto queda absolutamente descartado.
Esto es, el decreto establece esa potestad de que la conducta del trabajador o la trabajadora hacía sospechar de que no estaba en condiciones. Como tiene un enfoque de salud, le plantea al empleador, usted lo retira de la actividad y para verificar si esa conducta alterada está por los efectos del consumo de alcohol u otras sustancias, tiene que seguir un protocolo. ¿Qué plantea el decreto? Invita a que el protocolo sea consensuado entre las partes, en las comisiones paritarias. Pero viene la pregunta, ¿pero qué pasa en las empresas más chicas que no tienen comisiones? Fija el decreto las condiciones mínimas de ese protocolo. Y una de las condiciones es que la prueba, la detección de esa sospecha, yo creo que Danilo está con la conducta alterada porque presumo el consumo de alcohol o otras sustancias, tiene que ser por un método no invasivo. Hablemos de los dos más comunes. Si lo que va a verificar es el empleador es si la persona tiene efectos del consumo de alcohol, realizará una espirometría, y si es por el consumo de marihuana o cocaína, la tirilla que con la saliva detecta esa prueba. Entonces le da certeza, le da al empleador una herramienta. Usted puede hacer eso separando al trabajador de la tarea y, por supuesto, si lo verifica, está en su derecho de que el trabajador no continúe trabajando. ¿Por qué se plantea qué pasa en la primera vez y qué pasa en la segunda? Y eso tiene mucho que ver con lo que Cecilia explicaba antes. La conducta reincidente, la falta de voluntad. A ver, no con esto no quiero justificar una mala actitud, entre otras cosas porque somos los promotores de ese decreto que establece está prohibido el consumo y la tenencia de alcohol y droga en el trabajo. Pero las cosas tienen mucho de sentido común. Entonces, encontraste un trabajador o una trabajadora en esa situación. Lo detectaron, le hicieron la espirometría, tenía consumo de alcohol. ¿Está? ¿Qué te pasó? Mira, la verdad, ayer fue el casamiento de mi sobrina. Está mal, no puedo venir con los efectos del alcohol. Eso fue lo que pasó, ¿estamos de acuerdo? Estamos en presencia de un consumo ocasional. Cometió una falta, porque el decreto establece que yo no puedo trabajar bajo los efectos de alcohol y otras sustancias. Pero no estoy ante un problema de un consumo problemático. Ahora, si eso ya es reiterado, yo tengo una persona que, como muy bien explicaba Cecilia, está demostrando de que tiene un problema que hay que tratar. Entonces, ¿qué establece el decreto? El Sistema Nacional de Salud hoy obliga a los prestadores públicos y privados a abordar esa temática. Entonces, se lo deriva ahí. Y le agrega él sin perjuicio de las cuestiones disciplinarias. Entonces, en esto sí me quiero detener porque es muy importante y esta es la pregunta más frecuente de los empleadores. Cuando nosotros referimos y acordamos sin perjuicio de las potestades disciplinarias, refiere a esto. Es cuando la falta que cometió el trabajador o la trabajadora es exclusivamente haber estado trabajando bajo los efectos del consumo de alcohol o drogas. Exclusivamente. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un trabajador de arriba gente, ¿tá? Concurro acá, arranca nos avisan, como les decían a ustedes, vamos al aire, ¿no? Te empieza a tirar el matre. Yo rompo un reglamento de trabajo que no tiene nada que ver con que si lo haga bajo el consumo de alcohol o no. Entonces, eso se sanciona aparte, pero simplemente yo de repente no cometí ninguna, pero vine con el consumo de alcohol u otras sustancias. Eso es lo que en la primera es una advertencia y en la segunda sin perjuicio de las acciones disciplinarias que puedan cometer. Y termino con esto. Nunca estuvo, es exagerado decir, hay distintas sentencias en la jurisprudencia, pero en realidad lo que hasta ahora se venían dirimiendo es si le corresponde o no el despido, es decir, si alcanza con que sea notoria mala conducta y por lo tanto no hay indemnización por despido, ¿tá? O ahora me parece de que todo se encamina a que si seguiste el procedimiento pagás el despido y
y estás cumpliendo con la normativa. Creo que le da certeza jurídica a todas las partes. A todas las partes. Vamos a liberar a Cecilia, que está ya partiendo al interior. Agradecerle muchísimo que haya estado presente estos minutos en Arriba Gente. Y lo mismo a Gerardo, muy amable. Cerramos por aquí este encuentro que hemos mantenido.